Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a los organizadores. Yo tengo que decir que estoy muy feliz de estar esta mañana aquí. Gracias por la invitación a conmemorar entre todos este quinto centenario del Consejo de Indias. Y también quiero sumarme a la gratitud que expresaba hoy a la mañana la profesora Margarita Gómez acerca de todo el trabajo que han hecho muchos de los que están aquí en esta jornada. Gracias por todo lo que nos habéis dado para que algunos, como en mi caso, podamos avanzar algo, un poquito más en nuestro conocimiento sobre el Consejo de Indias. Gracias por el trabajo y la generosidad de compartirlo, ¿no? Como bien subrayaba la profesora Gómez. Y en estos minutos que tengo, a mí me gustaría aportar a todo lo que se ha escuchado hoy, que es estupendo, seguimos aprendiendo, ¿no? Quería traer una perspectiva concreta que se puede adoptar a la hora de estudiar esta institución. Más que perspectiva, escuchaba hace no mucho a alguien que decía que la palabra perspectiva es un término que puede representar cierta limitación, ¿no? Porque habla desde un campo de visión de algún modo limitado, ¿no? Por ese lugar desde donde miras. Y por eso quizás podríamos hablar de campo, si se quiere, óptica, un punto de vista en definitiva que se pueda ampliar y que no es otro que el de los validos del rey. La elección de los validos de los distintos reyes de la monarquía de España como un ángulo desde el que analizar las instituciones reales resulta pertinente y útil por varias razones, ¿no? No vamos a decir todas, pero es cierto que hace tiempo ya que los historiadores demostraron la centralidad que tuvieron los favoritos en el gobierno del conjunto monárquico y particularmente de los distintos territorios y, por lo tanto, de las instituciones. Además, cabe recordar que los valimientos, los favoritismos en general, fueron, ante todo, una forma práctica de hacer política, como bien explicaron pues, algunos especialistas, como Antonio Feros, Bernardo García García, y podríamos seguir una larga lista. El arte de la privanza tuvo un claro sentido pragmático y por eso el acercamiento a una institución como el Consejo de Indias desde este punto de vista permite conocer las partes más empíricas, las partes más funcionales de la institución. También hay que tener en cuenta que la posición privilegiada de un valido se construyó en la relación personal que tuvo el monarca con un sujeto en particular, a quien consideró la persona de su máxima confianza, amigo íntimo, compañero leal, ambos unidos por un vínculo de afecto y de correspondencia mutua que se basaba en el amor cristiano. Y del mismo modo que el puesto de favorito se encuentra en el ámbito de los vínculos, él, a su vez, proyectaba su valimiento y su favor influyendo en otros, principalmente en ese mismo espacio, en el espacio de las interacciones personales, con todas sus prácticas de favor, de patrocinio, de protección. Por supuesto que estos modos no fueron exclusivos ni del rey ni del valido. Esta forma de comunicación, de interacción, es el hábitat en el que se desarrollaron las relaciones sociales en la Edad Moderna. Por eso, el vínculo entre el rey y el valido fue tan particular, a la vez que de una resonancia general. Y por eso hablamos de una relación muy propia de su tiempo, por supuesto compleja, y por quienes son los sujetos que están vinculados, es una relación especialmente política, de alcance político. Si a la relevancia que está demostrada sobre el papel de los validos le sumamos la posibilidad de conocer la praxis efectiva de la institución y le agregamos además la oportunidad de captar las relaciones e interacciones de los sujetos, como veis, son muchas las ventajas que aporta el análisis del Consejo de Indias a través de los favoritos. Este punto de vista permite captar no solo la experiencia concreta del hacer hacia el interior y hacia el exterior de la institución, sino también partes más fluctuantes, coyunturales. En mi caso, como bien decía el profesor que me ha presentado, llevo un tiempo
investigando cuál fue el papel del duque de Lerma con relación al gobierno de América y la gestión del Consejo de Indias durante el reinado de Felipe III. Y una de las primeras cuestiones que salta a la vista es la línea de continuidad que existe entre los sucesivos favoritos de los distintos reyes, en un periodo largo, sobre todo para el 16 y el 17, y la presencia que tienen estos en la vida del Consejo. Por supuesto que cada favorito, cada favoritismo tuvo sus propias características y distinguimos etapas, ¿no? Ya se escuchaba esta mañana, nos ilustraba el profesor Feliciano Barrios sobre, ¿no?, ese tiempo, ¿no?, del siglo XVI, el tiempo de los secretarios, ¿no?, al que le sucede ya desde finales del siglo XVI, durante el siglo XVII, la primera parte, el momento de los grandes validos, los propiamente dichos, provenientes ya de una nobleza cortesana. El primero, el pionero, fue el duque de Lerma. El segundo, a imagen y semejanza en muchas cosas, fue el conde duque de Olivares. Y una tercera etapa para la segunda del 17, en la que observamos justamente lo contrario, ¿no?, la ausencia de un valido verdadero, duradero, consolidado, y en cambio muchos favoritos que intentan serlo, ¿no? Y es interesante observar cómo hay una correspondencia bastante ajustada entre la relevancia de cada favorito o el tipo de poder que ejerció con la huella que ha ido dejando en la documentación del Consejo de Indias, ¿no?, la que conservamos, claro está. Por eso, el trabajo con estas fuentes y desde esta mirada permite sacar conclusiones que van más allá del ámbito de la propia administración indiana o de cuestiones americanas y nos facilita trascender, ¿no?, a otros temas de la monarquía. Es un gran lugar de observación. Y no solo porque América fue una parte más y sustancial de la monarquía, sino porque nos da claves para el conjunto. Entre todos los tipos documentales, la marca y seña de los favoritos fueron, en especial para la época de Lerma, los billetes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fueron ese soporte que dio materialidad a la posición superior del valido, en esta relación de casi igualdad con el rey. Y es en estos papeles donde de manera práctica, concisa, directa, se transmite una orden real para poner en marcha la institución, bien de forma conjunta o en una de sus partes o a uno de sus miembros. En este punto hay que señalar que la madurez del billete como instrumento de los favoritos o de los validos se alcanza antes de ellos, en época de los secretarios, como no podía ser de otra manera, y aquí es posiblemente Mateo Vázquez el artífice más importante de la perfección de la herramienta, ¿no? Una herramienta acabada a finales del siglo XVI y que utilizarán, por supuesto, sus coetáneos y los que vinieron después, desde Antonio de Eraso, Gasol y Cristóbal de Moura. Y este momento parece ser en el que se da el salto del secretario favorito al noble favorito. Y este cambio coincide con una transformación política, que es ese final de la etapa de las dinámicas de facciones del reinado de Felipe II y el comienzo de un estilo de gobierno en el que el rey elige a uno, un claro y evidente preferido. La llegada de Lerma, por supuesto, no supone un corte en estas prácticas, ni muchísimo menos, ¿no? Los billetes continúan, son eficaces, ¿no? Y por eso mismo introduce un cambio sobre esa continuidad, y es la apropiación total del mecanismo, para acabar de perfilarlo de tal manera que fuera una seña de identidad del duque. Y vemos que llega a tal punto esta identificación que posteriores a él, especialmente el conde duque de Olivares, no puede hacer uso del mecanismo de la misma manera que lo hizo Lerma y tendrá que ausentarse él para dejar que sea Felipe IV quien haga lo propio. Y de esa manera ambos, rey y favorito, se diferencien de sus predecesores, Lerma y Felipe III. El estudio minucioso de estos documentos, junto a otros del Consejo de Indias y muchas más fuentes, nos muestra que Lerma desarrolló estrategias similares para aprovechar otras prácticas anteriores y volverlas útiles para transmitir, para hacer cumplir un mandato, más allá de si el mandato fue ejecutivo o consultivo, ¿no? Y este reaprovechamiento casi siempre estuvo acompañado de un desarrollo excepcional y deliberado para ligar
esa estrategia a su figura, para ensanchar, para robustecer su lugar. Una de las estrategias más importantes de cara a las instituciones del rey fue el sistema o la aspiración a sistema de una gestión administrativa centralizada en Lerma y que él implantó junto al rey y que tuvo su cauce a través de estos billetes. Frente a los problemas que podríamos hablar, ¿no?, para tramitar ciertas materias, algunas cuestiones en los consejos, tanto Felipe III como el duque de Lerma ofrecieron una respuesta original, haciendo un lugar, un espacio de poder político para el ejercicio institucionalizado o con una pátina de institucionalización de ese valimiento, donde en un plano totalmente pragmático. Ese margen de acción se abrió entre el poder real y el poder sinodal. Era una instancia nueva, diferente dentro de la polisinodia. Si lo viéramos como una pirámide, el privado estaba debajo del soberano, pero por encima de los consejos. Si lo viéramos de manera horizontal, el valido es el nexo de conexión entre el monarca y la polisinodia. Si lo vemos como teoría de conjuntos, Lerma es la intersección, quiere ser la intersección entre los consejos y su majestad. De cualquiera de las maneras, se trataba de un sitio único, excepcional, para gestionar con los consejos y, por supuesto, también un sitio de gran responsabilidad para la administración global de todos los negocios. Esta aspiración de sistema tuvo muchas ventajas. Por una parte, centralizaba los procesos en el valido y daba esa visión de conjunto que la monarquía tenía siempre tan difícil manera de obtener al tratar las materias de manera separada, y se habló de esto hace un rato. Por el otro, a través de los billetes, lo que se conseguía era intervenir en la polisinodia sin alterar demasiado sus dinámicas y bajando, moviéndose, yendo a cualquier nivel de la administración de un modo sencillo, directo. El espacio nuevo de gestión también corría en paralelo a toda la estructura administrativa y tenía una capacidad de intervención precisa, donde hiciera falta, para ordenar, pero también para patrocinar y de esa manera vencer las resistencias a estos cambios o sumar voluntades. Esta práctica alternativa tuvo difícil encaje en el pensamiento político y jurisdiccional sobre el buen gobierno del rey, que había de ser siempre en consejo, en plural. Por ello, se observa todo un despliegue teórico para justificar la figura de Lerma como el mejor y mayor consejero de todos los que tuvo el rey, entre otras muchas interpretaciones favorables, nuevas respecto del valimiento. Pero de lo que no cabe duda es que la vía de Lerma favoreció que se lograsen transformaciones que hasta ese momento no se habían podido introducir, ni en el Consejo de Indias ni en la monarquía. Y como ejemplo de esta capacidad de transformación, traía a colación el ejemplo del que se habló esta mañana y mencionaba el profesor Javier Barrientos. Tiene que ver con esta conocida cuestión, bueno, no tan conocida desde hace un tiempo, respecto que los consejeros del Consejo de Indias son nombrados por la Cámara de Castilla, primero el Consejo de Castilla y luego la Cámara de Castilla. Gracias, Javier, por llamarme atención sobre esto hace unos años. Nunca te estaré lo suficientemente agradecida para buscar las consultas donde estaban efectivamente, ¿no? Y por eso, todos los que aspiraron a formar parte del Consejo de Indias tenían muy claro que la Cámara era clave tanto para entrar como para salir desde ella a una futura o posible promoción. Aun cuando la fuerza, por supuesto, corporativa de cada institución, tanto el Consejo de Indias como la Cámara o el Consejo de Castilla, era formidable, en este punto es donde hay una conexión en la que se ve claramente la sumisión del Consejo de Indias respecto del Consejo y la Cámara de Castilla. En este tiempo del duque de Lerma, un presidente fundamental, que fue el 7º conde de Lemos, tuvo la intención y el programa, por así decirlo, político, de incorporar al Consejo de Indias a gente que tuviera experiencia cierta, efectiva en América, que haya gestionado en el territorio. Pero claro,
para que estas gentes pudieran incorporarse, había un gran obstáculo, que es la Cámara de Castilla. Las prácticas habituales de la Cámara de Castilla de no dejar que retornaran estos magistrados o estos servidores para consolidar, por así decirlo, una carrera de ida y vuelta respecto de las Indias, ¿no? Por eso, frente a los criterios habituales de mérito personal, antigüedad, las fraternidades de los colegios, los patrocinios, Lemos lo que quiso fue priorizar el mérito del conocimiento probado en América. La Cámara de Castilla, como bien explicaba el profesor Barrientos, siempre se resistió. Y lo que nos encontramos, no solo en el caso de Landeras, ¿no? de Criado de Castilla, sino luego con Landeras también, es que por primera vez en el año 1608, bajo la presidencia del conde de Lemos, es el Consejo de Indias el que propone al rey sus propios consejeros y lo hace a espaldas absolutamente de la Cámara de Castilla. Por supuesto, cuando llega el momento de expedir esos títulos es cuando se tiene noticia de lo que había pasado allí, como bien apunta José Manuel, en ese espacio de su propia capacidad de gestión. Pero el rey ya lo da como un hecho consumado y así tenemos este primer y luego otro consejero de Indias nombrados por la propia institución. Alonso Criado de Castilla no llega a consumar esta obtención de este cargo porque fallece antes de tomar posesión. Y quizás por eso no hemos reparado demasiado en este asunto. Como fuere, el caso lo que permite afirmar es que el papel de Lerma representó una oportunidad para llevar cambios trascendentes en las relaciones políticas y las instituciones de la monarquía. ¿Por qué? Porque todo esto que estoy contando de una novedad tan grande no hubiese sido posible si el conde de Lemos no hubiese tenido el apoyo de Lerma y a su vez, del rey. Y toda esta tramitación la conocemos y vemos que fue impulsada por estos billetes que van dando un paso al otro. Es este tiempo, es este sistema que implanta el valido, por su disposición, además, a aprobar nuevas pautas, lo que da una flexibilidad, ¿no?, a estos métodos que son paralelos a los consejos y tienen el respaldo del rey. Las ventajas de la forma en la que Lerma construyó la privanza y las cualidades que le dio al hecho de ser valido del rey y a cómo ejercer el poder, tanto en lo visible como en lo invisible, supuso un antes y un después del que ya no hubo retorno en la práctica. Por supuesto, con modificaciones, con adaptaciones a nuevos tiempos, a nuevas sensibilidades, con mayor o menor capacidad de acción, mayor o menor exposición del favorito o del rey, pero lo cierto es que ese espacio que se crea queda y los validos sucesivos aspirarán generalmente a utilizarlo de una manera similar, aunque sea en esencia, porque tiene un carácter plástico, utilitario, decisivo, tanto de la posición desde la que procede como de su capacidad para gestionar. Lo interesante es que, o la paradoja de esto es que la fuerza de los validos que hacía posible estas prácticas era justamente su mayor punto de debilidad. ¿Por qué? Porque el aliento del soberano es la respiración que daba vida a los validos, o la quitaba. Por eso, y a propósito de esta fuerza a la vez que debilidad, solo quiero cerrar con una cita de Richard Burton en su Anatomía de la Melancolía del año 1621, a propósito de esto de ganar o perder el favor y la privanza del rey. Dice Burton: en la medida que gira la rueda de la fortuna, si un hombre está favorecido o recomendado por algún grande, todo el mundo le aplaude. Si cae en desgracia, en un instante todos le odian. Y como el sol cuando se eclipsa, antes no lo tenían en cuenta, ahora lo contemplan y fijan la mirada en él. Y quizás sea eso lo que hacemos quienes estudiamos el Consejo de Indias y su gobierno desde la perspectiva de los validos.
puede que estemos observando eclipses. Eclipses que pueden ayudarnos a comprender mejor una monarquía que tuvo mucho de sistema solar. Y nada más. Muchas gracias.